Hoy es para mí un honor presentarles al doctor Michel Haussmann, que nos hablará dentro del ciclo de conferencias que se impartirán con motivo de la exposición In lapide de Picton de los cambios técnicos en la pintura veneciana a principios del siglo XVI. El doctor Haussmann está especializado en pintura italiana del Renacimiento, especialmente veneciana. Su tesis doctoral la dedicó a las relaciones entre los pintores y los patrones en Venecia durante el siglo XVI y también estudia la historia de las colecciones y la historia de las técnicas pictóricas. Recientemente ha publicado un libro sobre las técnicas pictóricas en Venecia en el siglo XVI, que se llama Colorito, la technique de peintre vénitien à la Renaissance, y es uno de los organizadores de la exposición sobre el joven Tintoretto, que actualmente tiene lugar en el Museo de Luxemburgo en París. Fue jefe de departamento de Historia del Arte en la Academia Francesa en Roma y desde el año 2000 es profesor en la L'École Pratique des Hautes Études en París, donde enseña historia de la pintura italiana de los siglos XVI y XVII. También es decano del Departamento de Ciencias Históricas y Filológicas en l'École Pratique des Hautes Études. Y sin alargarme más, les dejo con el profesor Haussmann y muchas gracias por haber venido. Bien, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a Ana González por haberme dado la ocasión de presentarles esta conferencia. Se trata, pues, de hablar con ustedes de las evoluciones técnicas en la pintura veneciana a principios del siglo XVI. En efecto, las primeras décadas del siglo XVI fueron consideradas durante mucho tiempo como un periodo decisivo en la historia de la técnica pictórica en Venecia. Giorgione, Tiziano y Sebastiano del Piombo habrían introducido una auténtica revolución en este campo que habría determinado para mucho tiempo toda la historia de la pintura. En efecto, habrían... Pregunta el orador si hay un problema. Y retoma. En efecto, habrían experimentado nuevos soportes, nuevos aglutinantes, nuevas preparaciones y profundamente modificado el papel que se daba al dibujo en la ejecución. Giorgio Vasari, el célebre pintor e historiador del arte del siglo XVI, ya había claramente subrayado en la introducción a la vida de Tiziano, había subrayado para condenarlas las novedades concebidas por Giorgione. Voy a citar con ustedes de nuevo este texto muy famoso que determinó durante mucho tiempo nuestro enfoque de este periodo y de sus pintores. Cito: en 1507, Giorgione de Castelfranco, al que no le gustaba el proceder de Giovanni Bellini, empezó a dar a sus obras una mayor suavidad y un mayor relieve, con una bella factura. Acostumbraba a pintar compenetrándose con las cosas vivas y naturales, que invitaba lo mejor que podía con los colores, cubriéndolas con manchas, tintas crudas y suaves, según lo que dictaba la naturaleza, sin hacer un dibujo previo, al considerar que pintar solo con colores, sin estudio dibujado sobre papel, era la auténtica forma de proceder y el auténtico dibujo. Este texto es fundamental. Subraya al mismo tiempo la libertad de la técnica de los pintores venecianos de este periodo y su desprecio por el dibujo. Por lo tanto, este texto desempeñó un papel fundamental en la aparición de la gran oposición que iba a estructurar la historia del arte entre Florencia y Venecia, entre el dibujo y el color. Este texto es, pues, un modelo para toda nuestra reflexión. Pero los análisis científicos realizados durante las últimas décadas, que me gustaría evocar con ustedes, han permitido entender mejor la realidad de las
las evoluciones que conoció la pintura veneciana durante estos años. Una de las principales contribuciones de estos análisis se refiere al papel del dibujo en Venecia, en el que Vasari insistía mucho. Una técnica que se llama la reflectografía infrarroja permite descubrir los trazados preparatorios bajo las capas de pintura. Una de las primeras utilizaciones de esta técnica para la pintura italiana se refirió precisamente a obras venecianas. Un historiador y un científico, Jan van Asperen de Boer y Charles Hope, publicaron en 1991 un artículo a propósito de las reflectografías de obras de Giorgione que parecía poner en tela de juicio la tradición que se había establecido sólidamente después de las afirmaciones de Vasari que acabamos de evocar. En efecto, bajo uno de los cuadros muy conocido, Los tres filósofos, una obra segura de Giorgione que se conserva en Viena, se veía aparecer claramente un dibujo subyacente sumamente detallado que les estoy enseñando, en particular bajo la figura en el centro del hombre con un turbante. Aquí tenemos el detalle de este dibujo. Se descubrió incluso que Giorgione había indicado los contornos y también el modelado de la cara con trazos y que había seguido este trazado de forma muy precisa. Lo que se ve aquí es el dibujo debajo de la pintura. Contrariamente a lo que decía Vasari, Giorgione dibujaba antes de pintar y además indicaba las sombras antes de empezar a pintar. Los autores de estos artículos deducían pues que Giorgione hubiera sido un pintor mucho más tradicional de lo que pretendía Vasari. No habría utilizado solo los colores sin dibujo, sino que habría trabajado todavía en la tradición de sus predecesores Giovanni Bellini o Cima da Conegliano. En realidad, Vasari no dice que Giorgione no dibujaba en el soporte antes de pintar, simplemente afirmó que el artista no hacía estudios preparatorios en el papel. Sin embargo, la idea de que los pintores venecianos pintaban sin dibujar terminó por imponerse, y estos documentos que acabo de enseñar aportaban efectivamente un desmentido definitivo. Estaban confirmados por reflectografías de otras obras de Giorgione o sus contemporáneos, Tiziano y Sebastiano del Piombo, que revelaban todas la presencia de dibujos subyacentes. Pero podemos decir que la utilización del dibujo no conoció una evolución decisiva en la época de Giorgione. En realidad, las cosas son más complejas. Los artistas de las primeras décadas del siglo XVI ya no utilizaban el dibujo de la misma forma que sus antepasados. Si Giorgione sigue, y lo vemos aquí, de forma estricta, el dibujo subyacente del rostro del hombre con el turbante, sus trazados son mucho menos rígidos y mucho más sencillos, y ya no tienen nada que ver con las indicaciones muy precisas que encontramos bajo un gran número de cuadros de Giovanni Bellini. Así pues, bajo la adoración de los Reyes Magos, atribuida hoy a Giorgione, hoy en la National Gallery de Londres, se ve un trazado muy fluido y esencial. En particular, bajo la figura de la Virgen, esta vez sin ninguna indicación de modelado, ejecutado probablemente con la punta del pincel, y este trazado solo concierne algunas partes de la composición. Aunque el pintor sigue de forma bastante fiel este trazado, deja lugar a arrepentimientos y modificaciones durante la ejecución. Por ejemplo, la cabeza de buey fue pintada en la parte baja del manto de la Virgen después de que éste hubiera sido totalmente dibujado. Se ven todavía las líneas bajo la cabeza del buey. Y sobre todo nos damos cuenta de que Giorgione había trazado un primer proyecto al revés de la composición definitiva antes de abandonarla. Aquí tenemos la composición actual al revés y vemos líneas encima redibujadas aquí que representan una primera versión de esta adoración de los magos esbozada por Giorgione antes de pasar a la composición definitiva en el otro sentido. El dibujo subyacente no es un substrato tan
restrictivo. Es más llamativo todavía en los jóvenes alumnos de Giorgione, Tiziano y Sebastiano del Piombo. El juicio de Salomón que enseño aquí es un auténtico palimpsesto que lleva la marca de todas las transformaciones que el pintor ha impuesto a su composición, que dejó después inacabada. El dibujo subyacente que estoy enseñando es a veces delicado y fino y recuerda los ejemplos de Giorgione que acabamos de ver, pero a menudo es mucho más firme, como aquí para la figura del verdugo o allá para la figura de la madre, y define claramente la musculatura de algunas figuras que Sebastiano dibujó a veces desnudas antes de vestirlas, con preocupaciones anatómicas que podríamos comparar con las de los artistas de Italia central. Por ejemplo, la pierna de la madre que se encuentra aquí a la izquierda fue dibujada totalmente desnuda antes de que se pusiera el vestido. Pero esta obra demuestra sobre todo que, lejos de haber planificado su trabajo con antelación, el pintor no dejó de modificarlo durante la ejecución. Aquí se ven todas las distintas versiones que probó para la figura del verdugo a la derecha, con lo cual no deja de modificar su trabajo y no se contenta con volver sobre un dibujo preexistente. Según Charles Hope, es Tiziano el que se hubiera mostrado el más audaz y el más libre desde este punto de vista. La reflectografía infrarroja de la Madonna Bach del Metropolitan Museum de Nueva York muestra que aquí Tiziano superpuso dos composiciones totalmente distintas. Aquí tenemos la reflectografía. Hay una primera composición. Aquí tenemos la cabeza de una primera Madonna, aquí un primer niño, no sé si lo ven ustedes, y luego bascula completamente la composición en su estado definitivo. Con lo cual superpuso dos composiciones totalmente distintas y, como lo ven, además, el dibujo ha sido realizado de forma muy libre, con pinceladas que parecen totalmente desordenadas. El dibujo subyacente de otra obra del Tiziano, la Madonna de las cerezas, en un museo en Viena, reapareció en un reentelado. Es también muy somero y se limita a algunos contornos. Aquí vemos las articulaciones del cuerpo del niño, algunos trazos para la cara del niño y de la Virgen. Sin embargo, contrariamente a lo que dice Vasari, esto no significa que los jóvenes artistas de esta época renunciaban a un trabajo preparatorio sobre papel. Solo se tiene hoy un número muy bajo de dibujos de la mano de Giorgione y muy pocos dibujos de Tiziano parecen ser estudios preparatorios, pero la reflectografía permitió ver que muchos otros dibujos desaparecieron y que no hay que sacar conclusiones demasiado rápidas de los azares de la conservación de los fondos de taller. Vemos aparecer detrás del concierto campestre de Tiziano, conservado en el Louvre. Aquí vemos la reflectografía de esta obra. Vemos aparecer, como lo decíamos, detrás de la figura de la ninfa a la izquierda, la marca de un cuadriculado. No sé si ven ustedes estas líneas, aquí una vertical y aquí dos horizontales, es lo que llamamos el cuadriculado. Parece incluso que Tiziano superpusiera dos cuadrículas distintas en este lugar, lo que podría dejar pensar que había realizado dos estudios distintos sobre el papel para esta figura que después se transpusieron en la tela. Esta constatación confirma lo que muestran los escasos dibujos preparatorios de Tiziano. Aquí tenemos la batalla de Cador, que llevan el mismo tipo de cuadriculado.
Aquí vemos los trazos que permite la transposición de este dibujo sobre la tela u otro soporte. Sabemos también que los pintores de la generación anterior usaban cartones que les permitían reproducir algunas de sus composiciones. No se tiene constancia de la utilización de cartones en esta fase de la carrera de Tiziano, pero algunos de sus contemporáneos los utilizaban todavía. Tal es el caso de otro pintor muy conocido, Lorenzo Lotto, que fue quizás animado a experimentar esta práctica durante su estancia en Roma, donde conoció a Rafael, que utilizaba mucho los cartones en la preparación de sus obras. Se ve en particular en una de las obras que lleva la influencia de Rafael, la pala Martinengo, que pintó poco después de su vuelta de Italia Central en 1513-1516. Se ve pues en un detalle de esta obra la traza clara de la utilización de una plantilla en el rostro de San Esteban que encontramos aquí. Y se ve en esta reflectografía infrarrojo que estamos enseñando en el cuello del personaje varios puntos pequeños. Estos pequeños puntos indican claramente que aquí Lorenzo Lotto transfirió un contorno trazado sobre el papel sobre otro soporte, perforándolo con pequeños agujeros. Es más difícil definir hoy, a la luz de lo que nos han enseñado los análisis que acabamos de ver, lo que distingue los artistas venecianos de sus colegas de Italia Central. Incluso esta facultad de improvisación, estos arrepentimientos múltiples durante la ejecución que hemos encontrado en las obras de Tiziano y Sebastiano del Piombo, se encuentran en la misma época en los pintores florentinos. Leonardo da Vinci, por ejemplo, que multiplica también los cambios en su adoración de los magos, de los Uffizi, o aquí en el Prado, en Andrea del Sarto, en su Virgen entre San Mateo y un ángel, que también, y aquí les enseño la reflectografía magnífica realizada de este cuadro, y vemos cómo ha habido muchos cambios antes de llegar a la composición definitiva. Con lo cual, el dibujo subyacente es un poco como el de Tiziano que hemos visto antes. Es un enredo de líneas. Sin embargo, hay una diferencia. En los florentinos, la línea de contorno triunfa siempre y es siempre mucho más definida que estos vagos puntos de referencia que hemos visto bajo algunas obras de Tiziano. En Tiziano, aunque el dibujo subyacente es siempre presente, deja mucho lugar al trabajo del pincel, que no es pues esclavo de la línea de contorno. Con lo cual hay que definir la diferencia entre Venecia y Florencia en términos más matizados que los empleados por Vasari. Giorgione y sus contemporáneos utilizan el dibujo subyacente, no pintan solo con los colores, pero la relación entre la línea y el color es mucho más estrecha en ellos que en Rafael o Miguel Ángel. El dibujo no es para ellos más que una indicación que el pincel desborda siempre. Los historiadores de las técnicas consideraron durante mucho tiempo que los venecianos habían desempeñado también un papel fundamental en la adopción del aceite como aglutinante privilegiado de la pintura de Caballete. Vasari cuenta en su obra Vidas una anécdota muy famosa que explica cómo Antonello de Messine, y aquí tenemos un retrato muy famoso de este pintor, robó el secreto de Jan van Eyck y enseñó así la pintura al óleo a los venecianos, que a su vez la enseñaron a todos los italianos. Sabemos desde hace mucho tiempo que esa historia es puramente legendaria, ya que es absolutamente imposible que Antonello haya conocido personalmente a Van Eyck, y sabemos también que los italianos empezaron a utilizar el aceite mucho antes de Antonello de Messine. Los análisis nos permiten entender mejor hoy cuáles fueron las grandes evoluciones en el empleo de los aglutinantes en Italia, en Venecia en particular. Sin embargo, debemos decir que en este campo los resultados siguen siendo bastante difíciles de interpretar. Las nuevas técnicas que utilizan los químicos, como la espectrometría de
masa y la cromatografía en fase gaseosa permitieron grandes progresos en el análisis de la composición de los aglutinantes utilizados por los pintores, pero los químicos solo disponen de muestras muy pequeñas, ya que no podemos quitar muchas capas de pintura para analizarlas. Estas muestras son difíciles de analizar, pues contienen varias capas de pintura y de preparación que han podido interpenetrarse aunque se intente aislarlas, o que hayan sido contaminadas por los materiales aportados por las restauraciones, con lo cual nos sorprenden a veces los resultados presentados. Las series de análisis realizados en las obras de Giovanni Bellini, con ocasión de la exposición titulada Il colore ritrovato, que tuvo lugar en el año 2000, dieron resultados que parecen contradecir las ideas generalmente admitidas. Se pensaba que, después de haber utilizado la tempera en su juventud, es decir, un aglutinante a base de huevo, de yema de huevo en particular, Bellini y los demás pintores venecianos se habrían convertido al óleo y a la imitación de la técnica flamenca en los años 1470. Se trataba de saber, pues, qué papel el viaje de Antonello en la Serenissima había podido jugar a este efecto. Algunos suponían que Bellini había utilizado ya la técnica flamenca antes de conocer a Antonello, en particular en la coronación de la Virgen de Pesaro, que se empezó probablemente en 1473, es decir, antes de la llegada de Antonello en Venecia en 1475. Pero los análisis presentados en este artículo afirman que no podríamos observar diferencias significativas en los aglutinados empleados por Bellini entre los años 1470 y el principio del siglo XVI. Todos contendrían aminoácidos, lo que indicaría la presencia del huevo, y estaría pues todas pintadas a témpera con adición de aceite. Al final de su vida, en este cuadro, la Madonna en Gloria con 8 santos, es pues al final de su vida que Giovanni hubiera empleado el aceite como aglutinante. Los autores de este estudio subrayan que han tomado todas las precauciones posibles para aislar las capas de pintura y la preparación en sus muestras, y parecen haber beneficiado de muestras de buen tamaño. Pero me sorprenden mucho sus conclusiones, aunque, como lo dicen todos los especialistas, hay que desconfiar de nuestro ojo y podemos confundir perfectamente una tempera barnizada con un cuadro al óleo. Observamos, sin embargo, grandes evoluciones en el aspecto de los cuadros de Bellini que parecen difícilmente explicables sin una evolución en el empleo de los aglutinantes. Así pues, en la Madonna venerando al niño dormido, una obra de los años 1470, vemos una técnica bastante seca, con una pintura realizada con sombras en palitos característicos de la tempera, mientras que en este otro cuadro, la Madonna con el niño, con San Pablo y San Jorge, aunque la pincelada sigue siendo menuda, vemos que el pintor utilizó sus dedos para unificar los colores, lo que deja pensar que se empleó un aceite o un aglutinante muy distinto del que encontramos en las primeras obras del pintor. Los análisis permiten detectar que algo muy importante ocurrió. Los análisis en este campo son de una precisión insuficiente y no nos permiten detectar lo que se produjo de verdad al principio del siglo XVI. Las conclusiones de estos análisis sorprenden todavía más en lo que se refiere a Giorgione. Los autores del estudio sobre Bellini emprendieron estudios también sobre las obras de Giorgione, que se considera generalmente como un gran innovador, como el motor de la revolución técnica que marcó el principio del siglo XVI. Sin embargo, estos autores afirmaron que la palla de Castelfranco, que se ve aquí, una de las primeras obras que hayamos conservado de Giorgione, estaría totalmente ejecutada
con tempera y no con aceite. Una vez más, sus análisis se basan en las técnicas más modernas, la espectrometría de masa y la cromatografía en fase gaseosa. Incluso en las obras más tardías del pintor que analizaron, en particular La Tempestad, Giorgione no habría utilizado solamente aceite, sino también, como Bellini, a lo que se llama hoy una tempera grasa, es decir, una mezcla de aceite y huevo. La conclusión de este estudio es que Giorgione aparecería como un artista conservador más que como un experimentador e innovador. Todas estas afirmaciones me dejan muy circunspecto. Aunque el ojo pueda equivocarse, parece muy difícil suponer que la pala de Castelfranco haya sido pintada exclusivamente a tempera. Si el rostro de la Virgen que vemos aquí parece ejecutado con la punta del pincel, las veladuras lacadas en el vestido de la Virgen o con acetato básico de cobre, todo ello no puede haber sido ejecutado más que con aceite. Las muestras analizadas por los autores del artículo no se refieren a esta zona del cuadro. Sobre todo en La Tempestad de Giorgione, una obra con aceite y huevo, los efectos de fundido en la cara del pastor en particular, que tenemos aquí, y también los empastes de blanco en la camisa del pastor, atestiguan evidentemente el nuevo uso que Giorgione hace de la materia pictórica. Algunos detalles, algunas zonas quizás sean realizados con un aglutinante que incluya huevo, pero calificar a Giorgione de pintor conservador equivale de una forma a negarse a mirar las obras, equivale a mostrar que los análisis químicos distan mucho de ser satisfactorias para explicarnos qué aglutinante ha podido permitir una forma tan novedosa de jugar con el pincel. Los libros de recetas hablan mucho de estos aceites, de su purificación, de su exposición al sol, de su añadido de cicativos, con lo cual hay que procurar entender si hubo una evolución en la época de Giorgione y qué nueva preparación del aglutinante puede explicar la impresión mucho más libre que da la pincelada de Giorgione comparada con la de Bellini. Desde este punto de vista, la contribución de Giorgione fue decisiva y gracias a él Venecia desempeñó un papel pionero en la historia de las técnicas pictóricas. Él empezó, pues, a poner de relieve el gesto del pintor, dando visibilidad al trabajo de su pincel, inventando lo que los ingleses llaman el visible brushwork. Antes de él, Giovanni Bellini había mostrado la vía, sobre todo al final de su carrera, utilizando las propiedades del blanco de plomo. El único blanco utilizado entonces en la pintura al óleo, que espesa el aceite. Bellini establece ya antes de Giorgione una relación nueva entre la superficie pictórica y los objetos que representa. En su retrato del Dux Leonardo Loredan de la National Gallery, que vemos aquí, emplea empastes, es decir, capas en espesor para representar los motivos en relieve. Y aquí vemos el detalle del damasco del vestido de su modelo. Y las arrugas del Dux se indican con incisiones en el espesor de la pintura todavía fresca. Giorgione no da a menudo relieve a sus empastes, pero las marcas del pincel se ven claramente en los toques brillantes de amarillo, de plomo y estaño de la adoración de los Reyes Magos de la National Gallery. Aquí vemos el detalle de esta manga del paje con estos empastes. Vemos perfectamente las marcas del pincel, los toques brillantes, así como también en la camisa del pastor de La Tempestad que hemos visto antes, donde vemos que juega también con los espesores de blanco para dar este efecto de manchas sobre la ropa.
Las numerosas incertidumbres sobre el catálogo de Giorgione conducen a algunos historiadores a relativizar su papel en su obra fundamental, publicado por la National Gallery y que se llama Dürer to Veronese. Se explica que su técnica no era tan novadora, pero en La Tempestad el abandono total de la minuciosidad del detalle, el efecto por masas. Miren esta forma de indicar el rostro del soldado que está a la izquierda. Lo que Vasari llama los macchies, es decir, las manchas. Todo ello ya no tiene mucho que ver con la técnica de los pintores del siglo XV. Se trata de una revolución que llamó inmediatamente la atención de los jóvenes artistas que empezaban su carrera en Venecia y en el norte de Italia. Así pues, Sebastiano del Piombo, que según Vasari fue un creato, es decir, un discípulo de Giorgione, utilizó una técnica particularmente audaz en los últimos lienzos que pintó en Venecia. Podemos seguir los movimientos de su mano y de su pincel, y sus gestos impresos para siempre en la tela provocan el placer del amante del arte. Los bordados de oro de la casulla de San Luis de Toulouse en los paneles de órgano de San Bartolomeo han sido ejecutados con especies de sombras. Sombras que hacen que la tela brille. Las pinceladas de rojo que vemos aquí son muy espesas, son empastes, tienen unos 100 micras, porque como Bellini, Sebastiano espesa la pintura para realizar lo que se llaman empastes. La manga de satín azul de su bella Salomé, que se encuentra en la National Gallery, o la de la Virgen Sabia de la National Gallery of Art de Washington, han sido pintadas con luces zigzagueantes de blanco de plomo casi puro, con ricas veladuras de un ultramar de gran calidad. Encontramos la misma libertad técnica en Dosso Dossi, otro gran novador en este campo, que parece a veces imitar el estilo de Giorgione. Es a Giorgione que Dosso debe la virtuosidad de su pincel. Giorgione descubrió que la pincelada interrumpida asumía una importancia particular sobre los bordes de los objetos pintados. Dosso varía la consistencia del color y lo aplica de forma no uniforme para incrementar las posibilidades expresivas de la pincelada pictórica. Esta pincelada adquiere pues una gran diversidad. Dosso utiliza a veces trazos apenas perceptibles al lado de empastes amplias y vigorosos. En sus paisajes, que podríamos, con una técnica que podríamos calificar de impresionista, aquí lo vemos en este paisaje de Eneas y Acates de la National Gallery of Art. Vemos que los edificios están definidos por algunas pinceladas verticales de una forma que podríamos calificar también de impresionista. Dosso utiliza también los empastes para echar luces muy nítidas en relieve, un poco como lo haría un bordador, como en este turbante de este cuadro, de esta alegoría que se conserva en el Museo Getty. Y la técnica es bastante comparable con la de Giorgione en la adoración de los magos. Todos los pintores de este periodo no tienen la misma libertad de ejecución. Tiziano, al principio de su carrera, tenía una técnica mucho más lisa. Es lo que había observado Roger de Pile, uno de los grandes teóricos del arte francés en el siglo XVII, que escribía en su resumen de la vida de los pintores: Tiziano terminó sumamente sus obras y no tuvo una manera muy sensible en el manejo de su pincel, porque la exactitud de sus investigaciones y el cuidado con el que moderaba un color con otro borró las apariencias de una mano libre.
aunque la tuviera. Eso es muy interesante. Roger de Pile dice que la técnica aparentemente es una técnica acabada, pero que hay una cierta libertad de ejecución. Mucho más recientemente se pudo decir que el Baco y Ariadna de la National Gallery, que enseño aquí, tenía más que ver con Cima da Conegliano, es decir, un pintor de la generación de Bellini, un pintor del siglo XV, que se podría creer a primera vista, y que esta obra era menos aventurosa que los cuadros contemporáneos de pintores no venecianos como Correggio y Parmigianino. Hay dos cuadros conservados en el Pardo, el culto de Venus y los Andrianos. Sin embargo, Tiziano otorga, a pesar de esta apariencia de técnica muy terminada, otorga un gran papel a los empastes a principios de su carrera para indicar, por ejemplo, el sentido de los pliegues en el velo de Cristo o la camisa de la Maddalena del Noli Me Tangere de la National Gallery. Vemos aquí el detalle de la Maddalena. Vemos muy bien cómo a través de los empastes y las pinceladas muy fuertes, Tiziano puede evocar el movimiento del drapeado. La ropa blanca le permitía, en esta fase de su carrera, auténticas demostraciones de virtuosidad. Pienso naturalmente en la camisa del pastor en la Santa Familia, en la National Gallery. Aquí vemos como de nuevo las pinceladas que siguen estando marcadas en el espesor del blanco de plomo permiten indicar los pliegues del pantalón y de la camisa para dar una textura muy vibrante a este detalle. En obras de pequeñas dimensiones, su técnica, la técnica de Tiziano, se asemeja mucho a la de Dosso en la Madonna Bach del Metropolitan Museum de Nueva York en particular. Vemos que la ejecución para el niño es bastante libre. Aunque la libertad de pincelada, lo que los ingleses llaman el painterly brushwork, se afirmó sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, con pintores como Tintoretto y Andrea Schiavone, los elementos esenciales de esta evolución ya estaban presentes a principios de siglo. Una vez más, es en esta época cuando la técnica de los pintores venecianos empezó a ser un modelo para los artistas y los amantes del arte de toda Europa, porque, como lo dijo Hoppe, la forma en que el pintor manipulaba la pintura para evocar apariencias naturales, y aquí se ve en este detalle del Tiziano. Entonces, la forma en que el pintor manipulaba la pintura para evocar las apariencias naturales se convertía en algo tan importante para el interés estético de las obras que las formas representadas. Efectivamente, ya no miramos lo que la pintura representa, sino también la forma en que la pintura ha sido hecha, y el oficio del pintor aparece en todo su esplendor. Esta época de revolución fue también la época en la que el lienzo empezó a convertirse en el soporte privilegiado de la pintura de caballete. El lienzo fue utilizado en la pintura desde la antigüedad y se encontraba en la Edad Media muchos estandartes de procesión pintados en soportes textiles. Por otra parte, los pintores flamencos ya llevaban tiempo siendo especialistas de los temples, es decir, aglutinante con cola, y exportaban sus telas, en particular, a Italia. En Italia, a principios del siglo XV, el autor de un libro que se llama Cennino Cennini describía también la forma de pintar sobre el lienzo. Parecía considerar que esta técnica pretendía sobre todo decorar los estandartes de procesión. Sin embargo, trataba este soporte como un panel, ya que lo preparaba con una capa de yeso, es decir, de yeso y de cola, para hacer desaparecer las asperezas de la tejeduría, y pintaba a la tempera, es decir, con un aglutinante al huevo y no a la cola.
Según él, en la tela como en la madera, se podía poner en la tela oro oscurecido, y etcétera, pero había que trabajar con más dulzura y emplear un mayor número de capas de pintura que en la madera. Sin embargo, lo que hace la especificidad de los venecianos no es el empleo de la tela, sino que, y eso fue su gran contribución, es haber empleado el aceite sobre este soporte, aceite sobre tela, en vez de la tempera como lo hacía Cennino Cennini o el temple como lo hacían los flamencos. Sin embargo, tampoco hay que exagerar la novedad de esta práctica. En efecto, aunque las normativas de sus corporaciones se lo prohibían, los flamencos ya debían haber utilizado aceite sobre tela, si no, no se les hubiera prohibido hacerlo. Por otra parte, según los análisis realizados durante las últimas décadas, los primeros óleos sobre lienzos italianos no serían venecianos. Según los análisis de la National Gallery, el San Jorge de Paolo Uccello ya está pintado de esta manera y su fecha es 1470. Gilles Dunkerton y Ashok Roy recuerdan a este propósito que el inventario de Laurent le Magnifique menciona en 1492 un lienzo pintado al óleo de Domenico Veneziano, que murió en 1461, y en 1466 un documento nos indica que Piero della Francesca, alumno de Domenico, debía también pintar al aceite la bandera de la cofradía de la Anunciación a Arezzo. Los paneles de órgano de la Catedral de Ferrare, aquí los tenemos, de Cosme Tura, 1469, habrían sido ejecutados también con aceite sobre tela, aunque hay una baja proporción de aceite, con lo cual tenemos el aspecto de una pintura al temple. En realidad, en Venecia, la evolución fue muy progresiva. Al principio, la tela se empleó sobre todo para los grandes ciclos que decoraban las cofradías de Venecia o el Palacio Ducal, pero gran parte de estos decorados desaparecieron, lo que nos impide seguir con detalle la evolución de esta técnica en el siglo XV en Venecia. Para las pinturas de caballete o los retables, los Bellinis y sus contemporáneos seguían generalmente pintando sobre madera. Uno de los primeros retablos sobre lienzo que conozca es el de la iglesia de San Bartolomeo de Vicence por Cima da Conegliano. Es una virgen en el trono entre San Jerónimo y Santiago. Pero se trata de una experiencia muy excepcional en la carrera de este artista, que en general pintaba sus retablos sobre madero. Incluso en los pintores de la generación de Giorgione la evolución fue muy progresiva. Gran parte de las obras que se le atribuya son sobre madera. En cambio, La Tempesta, Los Tres Filósofos y la Venus de Dresde son sobre tela, y Marcantonio Michiel, un amante de arte veneciano que describió por primera vez estas obras en la primera mitad del siglo XVI, lo dice cada vez, este cuadro ha sido pintado sobre tela, lo que es significativo, ya que debía tener todavía la impresión de que se trataba de una novedad. En el Tiziano las telas predominan claramente, pero sigue pintando sobre madera. Muchos retablos, como el San Marco en el trono hacia 1511 o la Asunción de los Frari, a pesar de sus grandes dimensiones, 6,90 por 3,60 metros. Sebastiano peinaba sobre el lienzo los paneles de órgano de San Bartolomeo di Rialto, lo que era una costumbre muy antigua para este tipo de obra, pero también ha pintado esta muerte de Adonis, un cuadro de Caballete, 1511-1512, cuando Sebastiano llegó a Roma, a casa de Agostini Chigi en Roma. Esta obra constituía, por su soporte y sus dimensiones, 1,89 m por 2,89 m, constituía, decía, una novedad absoluta
absoluta en la Roma de este periodo y por ello ejerció una influencia sobre Rafael, que empezó a pintar sobre lienzo su Madonna Sixtina y algunos de sus grandes retratos como la Velata o el Castiglione del Louvre. El inventario post-mortem de Palma el Viejo nos da también una descripción bastante precisa de la parte que ocupan los lienzos en su producción. En este inventario encontrábamos unos 14 cuadros sobre tela de los 54 cuadros mencionados en este documento. Por lo tanto, este soporte, la tela, no dominaba en absoluto y la evolución que iba a conocer la pintura veneciana no hacía más que empezar. En Lorenzo Lotto, las pinturas sobre paneles son preponderantes hasta 1520, mientras que los lienzos empiezan a ser más numerosas entre 1520 y 1530 para dominar de forma absoluta a partir de 1540. Al principio, los venecianos utilizaban la tela un poco como la madera, como lo hacía ya Cennino Cennini. Elegían en general textiles con tejeduría fina y regular, que ofrecían al pintor una superficie casi tan lisa como la madera. Es lo que hacía Tiziano en su juventud. Sin embargo, en esta época se empiezan a ver tejedurías más groseras, con espigas o asargadas, con un relieve más pronunciado. Es en el ciclo de Santa Úrsula de Carpaccio que encontramos ejemplos de utilización de este soporte particularmente originales que prefiguran las evoluciones de la segunda mitad del siglo XVI. Aquí vemos uno de estos detalles. Vemos que aquí Carpaccio pinta en un lienzo de espigas. No sé si ustedes ven estas espigas que componen la tela. Es una tela bastante grosera cuya tejeduría sigue siendo bastante perceptible bajo la capa pictórica. Es este tipo de lienzo que vemos muy frecuentemente a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Vemos que estos soportes favorecían los efectos de pincelada, ya que el pincel al rebotar sobre la trama de la tela le da a la superficie pictórica un aspecto accidental e irregular que contribuye a representar la textura brillante de los paños y de los sombreros que llevan los personajes de este cuadro. Este cuadro es el retorno de los embajadores de Inglaterra. Carpaccio juega con la textura grosera de la tela para producir estos empastes rojo claro para representar este sombrero, que es una preciosidad. Los análisis de estos últimos años aportaron también informaciones valiosas sobre la forma en la que estos lienzos se preparaban. Al principio, cuando se pintaba al óleo, la tela se preparaba como los paneles de madera, es decir, con una preparación a base de yeso, es decir, yeso mezclado con cola, una preparación naturalmente blanquecina. Esta se recubrió progresivamente con una segunda capa al aceite. Esta segunda capa se llama limprimitura. Se consideraba generalmente que los venecianos habían desempeñado un papel pionero al favorecer la difusión de lo que se llaman los fondos coloreados, que iban a convertirse en una característica técnica de toda la pintura de la época barroca, porque estos fondos favorecen los efectos del claroscuro y favorecen también la armonía del colorido que buscaban los artistas en el siglo XVII en particular, dando un mismo substrato oscuro a todos los colores. Estudios de dos especialistas, Jill Dunkerton y Marika Spring, han matizado este punto de vista. Ambos especialistas observaron que entre los cuadros que se conservan en la National Gallery de Londres es más bien en Correggio y Parmigianino que se encuentran los primeros fondos muy tintados. A principios de los años 1510,
Correggio emplea una capa de impresión pardo-verdoso con tierras verdes y amarillos, con un poco de blanco. En cambio, varios cuadros venecianos de las primeras décadas del siglo XVI fueron pintados sobre fondos claros. Es el caso en particular de Giorgione en La Tempestad, que hemos visto. La preparación blanquecina al yeso y con cola no ha sido recubierta con una capa coloreada. Hemos encontrado trazas de imprimitura en la pala de Castelfranco, pero simplemente a base de blanco de plomo, y se ha creído encontrar un fondo claro bajo otras obras. En su juventud, Tiziano parece también haber preparado sus soportes con fondos claros. Aquí tenemos un ejemplo. Es la pala de Spesaro, es decir, una obra de finales de 1510. Es este gran retablo pintado sobre tela, pero Tiziano puso dos capas de yeso, la preparación tradicional a base de yeso y de cola, que fueron después aislados con cola, y esta preparación fue parcialmente recubierta con blanco de plomo y no se extiende sobre toda la superficie del cuadro. Aquí tenemos el corte y en el microscopio hemos podido ver las distintas capas de la pintura. Abajo tenemos esta capa muy espesa, esta preparación a base de yeso y cola. Encima tenemos una capa de cola muy fina que aísla la preparación, y por encima tenemos una capa fina blanca, que es esta imprimitura blanquecina que cubre parte de la composición, con lo cual esta composición no ha sido pintada sobre un fondo oscuro. También hay un fondo claro bajo el Baco y Ariadna de la National Gallery que hemos visto antes. Sin embargo, no hay que exagerar en el enfoque de la tradición. Como se creía antes, en sus primeras obras, Tiziano empieza también a jugar con el color de sus imprimiture. En este momento de su carrera vemos aparecer una segunda capa de preparación gris con la adición de un poco de negro de carbón. Quizás sea el caso en el San Marco entronizado rodeado de santos que hemos visto antes, 1510. También hemos encontrado una imprimitura gris pálida bajo algunos tablos de juventud en la National Gallery, como este retrato del hombre de azul. En el Jacopo Pesaro presentado en San Pedro del Museo de Amberes, vemos claramente aquí el color de esta capa. ¿Y cómo lo ven? Porque no ha sido recubierta con pintura y ya tiene un color bastante sostenido, un color gris bastante sostenido. Y este color Tiziano lo utiliza como fondo para algunas zonas de su pintura, en particular como fondo para definir los edificios en el paisaje aquí en el último plano. A partir de los años 1510 y hasta el final de su vida, Lorenzo Lotto cubre también con yeso de blanco de plomo con un poco de amarillo de plomo estaño esta última capa. Esta última capa es de color gris en el San Nicolás en Gloria y en la pala del Alabarda de Ancona. La de la Madonna delle Rose, de la Pinacoteca de Jesi, 1526. Vemos que esta imprimitura es rosada, con una mezcla de blanco de plomo y de ocre rojo que el pintor deja en reserva para formar el color del suelo. Aquí tenemos el color de la imprimitura. Esta tonalidad de la imprimitura no es habitual en Lotto, pero quizás pretendía favorecer también los efectos de claroscuro que vemos en el centro de este retablo. En su libro contable, Lorenzo Lotto establece una diferencia muy clara entre la preparación
y la imprimitura, aunque no dice si la imprimitura lo entendía como una capa coloreada o no. Sebastiano del Piombo utiliza también preparaciones grises cuando empieza su carrera. Después de su instalación en Roma, sus preparaciones van oscureciéndose, en particular en la Santa Ágata National Gallery y sobre todo en su resurrección de Lázaro. En esta obra realizada en Roma, con la herencia de Venecia, ya que Sebastiano del Piombo se va de Venecia, se va a Roma para imponerse como uno de los principales protagonistas de la pintura de esta ciudad. En la resurrección de Lázaro, la preparación tiene un color entre marrón y gris, y los análisis han mostrado que estaba compuesto por negro de carbón, tierra parda y un poco de amarillo de plomo y de estaño. En otro cuadro, La Visitación, el Louvre, esta preparación está compuesta por una primera capa clara, gris beige, y una segunda capa a base de ocre rojo. Aquí los colores se asemejan a los que veremos aparecer en el siglo XVI en Tintoretto. Sebastiano juega a menudo con estas tonalidades oscuras para obtener esta armonía fría y lunar que caracterizan muchas de sus obras. Aquí tenemos un claroscuro muy presente en la resurrección de Lázaro. Esta querencia por las preparaciones oscuras y los efectos de la nocturnidad casaba perfectamente con los nuevos soportes que el pintor empezó a experimentar a partir de 1530, cuando inventó una nueva forma de pintar sobre la piedra. Elige constantemente como soporte piedras negras o grises, la pizarra, pero también el peperino, que es una especie de lava que se encuentra en la región de Roma. Piedras que dejaba en parte visibles y que contribuyen a los efectos luminosos y contrastados que buscaba. Aquí vemos un ejemplo, pero hay muchos otros en la exposición que pueden ver ahora mismo. Aquí tenemos un ejemplo, pues, de este tipo de utilización del soporte. Aquí tenemos el retrato de Clemente VII, Museo di Capodimonte de Nápoles. Aquí vemos muy claramente el color gris de la pizarra que permite que Sebastiano juegue con este fondo oscuro para provocar este colorido muy contrastado, que es lo que él busca. Como conclusión de todos estos análisis, hoy tenemos una visión mucho más detallada y mucho más precisa de las transformaciones introducidas por Giorgione y sus amigos, Tiziano y Sebastiano del Piombo, en la técnica pictórica. Los exámenes científicos realizados durante las últimas décadas han aportado grandes novedades y han permitido matizar algunas ideas generalmente admitidas, y en particular a propósito del papel del dibujo en Venecia, pero también, aunque haya que matizar los análisis químicos, a propósito de la utilización del aceite como aglutinante o sobre todo de la difusión de los fondos coloreados. Sin embargo, a pesar de estos matices, a pesar de lo que dicen algunos autores, no podemos negar que este periodo no haya sido crucial en la historia de la pintura, ya que la libertad de pincelada, los empastes y también la unidad del colorido estuvieron en el origen de un nuevo lenguaje figurativo en el que se basarían todos los artistas de las generaciones siguientes, los venecianos en primer lugar, con Aníbal Carracci, Caravaggio, Rubens, Velázquez, hasta Delacroix y Manet. Es también en el marco de estas revoluciones que hay que situar las experimentaciones sobre nuevos soportes que desembocaron en el descubrimiento de Sebastiano del Piombo y a sus cuadros sobre pizarra o peperino presentados hoy en el Prado. Muchísimas gracias.